Buenas tardes a todas, a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión, la clase del día de hoy tiene por título La educación en disputa entre el mérito y el derecho. El rol del sistema educativo en la promoción de los derechos humanos. Para esta oportunidad, hemos pensado una clase de tres momentos. En primer lugar, vamos a tener una clase a cargo del profesor Aldo Lineras, tal cual estaba prevista en la programación del día de hoy. Y debido al conflicto universitario desde el público y notorio conocimiento de todo el país, principalmente en nuestra universidad, la de cátedra Humberto Lippi ha tomado la decisión de brindarle un espacio importante a la clase del día de hoy para que los referentes del estudiantado de las universidades de la región Chaco Corrientes puedan manifestarse, ¿no es cierto?, y reflexionar al respecto de este conflicto que nos atraviesa en este momento a toda la comunidad educativa. Y por último, la clase va a estar a cargo igualmente del titular de la cátedra, Humberto Lippi, tal cual estaba prevista para el día de hoy, y también haciendo las reflexiones finales respecto de este conflicto universitario. Adelante, profesor Aldo. Bueno, muchas gracias, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Yuki, querido Norberto. Bueno, salvando las formalidades, la verdad que después de tantos años, descubrir el camino juntos en esta cátedra, para mí, después de haber hecho el año pasado en ingeniería, compartir estos minutos con las y los estudiantes, con el resto del cuerpo de profesores y profesoras, que es un honor, un halago y un momento de conocimiento y de pensarlo. Esta oportunidad y particularmente fueron muy desafiantes en términos de pensamiento para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Entonces, al respecto, quiero decirles yo el curso regular y el título La educación en disputa entre el mérito y el derecho, rol del sistema educativo en la promoción de los derechos humanos, podría hablar en general, derecho humano y educación, desde algunos conceptos generales, pero en especial desde la coyuntura, como para que podamos pensar juntos algunas cuestiones y podamos reflexionar, concluir sobre lo que vayamos desarrollando. Quiero decir, a partir de mi experiencia como docente, como decano de la facultad, como ministro de Educación de la provincia, he ido pudiendo ampliar mi perspectiva y creo tener una mirada fundada sobre el tema de la realidad. Sin más preámbulos, les propongo primero, entonces, la presentación. Vamos a compartir pantalla y les propongo algunas cuestiones para ir pensando. La primera, uno de los debates de este momento, nosotros estamos por sentado que es un derecho, pero quiero decir, atrevámonos a interpelarnos y a pensar, ¿es un derecho la educación? Yo creo que si hay algo que puede servir en este momento es no cerrarnos a discutir incluso las cosas impensables que se nos están pidiendo pensar ahora. Por ejemplo, esto. ¿Es un derecho a la educación? Yo creo que tenemos todas las herramientas para hacer un debate serio, sostenido sobre esta cuestión. Me permito compartir con ustedes alguna de las voces, la más fuerte en un Estado de Derecho, respecto de la educación. Me refiero a la voz del señor presidente de la Nación, quien ha tenido desde algunos meses a esta parte un respecto de conceptualización sobre cómo funciona una sociedad, y en particular cuestiones como educación, como salud. Ideas que me pertenecen y otras ideas que son más de un espacio ideológico, que a mí me gustaría tomarlas como punto de partida para después ir desandando juntos este camino
de relación entre la educación y los derechos humanos. Así que, sin más, vamos a ver unos videos, les propongo, son minuto y medio de cada video para que se hagan una idea de qué es lo que estamos hablando, por qué estamos discutiendo hoy educación y derechos humanos desde esta posición que tenemos. Así que, vamos a los videos. Están los padres obligados a tener libres como para poder decidir cómo hacerlo. Estamos en muy buena ley, la libertad avanza. Veamos. Ley mejor formados, mejor preparados, y que además libertarias es el hijo de Alberto García, que se llama Alberto García, o Berti, para la mujer de su padre. El padre Berti es uno de los referentes de los intelectuales de la ley, y el autor de esa definición histórica del liberalismo que tanto de la ley. El liberalismo representa respecto al derecho de unidad del voto. Y esta semana, el hijo de Alberto García, Berti García, el diputado de la Cámara, ha estado en el centro de la polémica por unas polémicas declaraciones, y es que, de acuerdo con Berti Benavides, la libertad individual implica que si unos padres no quieren mandar a su hijo a la escuela porque necesitan que trabaje en un taller, tengan la libertad de hacerlo. ¿Quiénes estas declaraciones de Berti Benavides? No, se serían los padres, porque a la policía le queda algo mejor. Y muchas veces puede pasar en la calle, sobre todo en Argentina, que no te puede dar el lujo de mandar a tu hija al colegio cuando estás en taller con el padre trabajando. El padre decide sobre ti. ¿Cómo pasaba la infancia educada de este chico que porque el padre decide que abuela en taller no va a tener educación? ¿Cómo? Obviamente. No está lejos. No, sí, me parece que sí, pero digo a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. El endurecimiento del Estado en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida, eso es lo que está pasando por eso. Listo, video número 1. Vamos a video número 2. La idea está. La educación, el endiosamiento de la educación. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién lo tiene que pagar? Cuando vos decís que los estudiantes del derecho a la educación, el punto es el siguiente: el aire libre que tiene que calcular que la gracia que nosotros no podemos utilizar aquí, sinceramente, porque tenemos cierto disciplina. Porque si yo tuviera el poder de el micrófono aquí, yo tuviera el poder de micrófono acá, probablemente con un tercero, probablemente no podría utilizar. Todos si yo tuviera... Pausa ahí. Bueno, la idea es sencilla y está resumida ahí, no lo quiero ofender. Lo que dice mi ley candidato, que ha dicho el presidente, los derechos no son derechos porque hay que pagarlos. No hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación, porque habría que pagar. Y hay una relación rara. Uno entiende a dónde va, pero lo que ha planteado es que como el Estado se sostiene con más impositiva de lo que pagamos los contribuyentes, no habría un derecho a la educación en principio. Esto es lo que en esta charla la pueden encontrar en un montón de otras entrevistas similares con otros periodistas, pero yo quería que lo escucharan de sus propios autores para no citar, para no tergiversar. La idea es, la educación no es un derecho. El argumento de que no es un derecho es porque alguien tiene que pagarlo. Podemos ver si los derechos se sostienen sobre la idea de que se paga o no. Pero lo que dice acá, puntualmente, en ese momento candidato, pero también lo ha dicho como presidente, es los derechos no son tales a la salud, a la educación, a la ciudad, porque alguien los tiene que pagar. Vamos con el otro video. Relaciones públicas, ¿sí? Puede ser de gestiones estatales, puede ser de gestiones nada gratis, esa acá, del Estado. Bueno, pero el Estado, ¿y cómo se financia el Estado? Por supuesto, no, entonces lo pagamos, digamos, lo que pagamos. Hay mucha gente. A ver, explicar cómo se financia quiere decir que no, ¿por qué caemos en esas falacias? Bueno, pues eso es una falacia, sabes que es un razonamiento inválido que ensucia, ¿ok? Es un razonamiento inválido que ensucia, ¿claro? Entonces, digamos, no hagamos trampa, no hagamos trampa, eso es trampa, ¿ok? Entonces, el cambio explica y yo explico. Entonces, si me hace explicar, se va a entender. Por eso, si no, es que no entendés, ¿ok? Ahora, entonces, eso tiene que ser financiado. Sí, digamos, o sea, si vos querés tener educación, digamos, tenés distintas formas de financiarlo. Lo que nosotros decimos
Es que si vos decidiste tener educación, la sociedad decidió tener educación, por ende querés tener asegurado que vas a educarte, o sea, tenés que pagarlo el seguro. De la forma se paga con los impuestos. Ahora, el tema es cómo vos lo financiás. Vos una cosa que podés hacer es darle un subsidio a la oferta. ¿Cuál es el problema cuando vos le das el subsidio a la oferta? La institución recibe ese dinero y como lo tiene asegurado del Estado, en lugar de ponerlo donde lo tiene que poner, se lo gasta políticamente y deja el recibo. Por eso la educación es el desastre que es, nos echaron de las pruebas PISA por sesgar las muestras. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ese modelo no funciona, la educación argentina es un desastre, los números son horribles. Es decir, nos echaron de las pruebas PISA por, digamos, sesgar las muestras. Digamos, a ver, el 50% de los chicos que terminan el colegio no pueden comprender un texto. El 70% no puede resolver un problema matemático. Y solamente el 0,1% está en la lista. Digo, tenemos un problema, no. Es decir, María, a ver si usted dice, en lugar de darle plata a las escuelas, se la damos a los alumnos. se los damos a la, exacto, a los individuos por el estudio. Los individuos es la misma cantidad de plata que se tira. Pero es la misma. La cantidad de plata es la misma. Pero en lugar de dárselas a las instituciones. ¿Y cómo se una escuela pública para estar con buena infraestructura y todo se lo utiliza? ¿Y vos qué crees que no va a recibir fondos? Ah, sí, está bien. O sea, los fondos te van a venir de aquellos alumnos que decidan participar de ese colegio. Pero si no le llegan los fondos de los alumnos, no va a poder presentarse como bueno, aquellos que no brinden un buen servicio quebrarán. Es que las escuelas hoy en Argentina están bastante... Bueno, porque hasta ahí, y ese es el sentido de la frase que quería decir. Lo que dice es, bueno, subsidiemos la demanda, los alumnos van con el voucher a su escuela, a su universidad, y aquellos que no tengan demanda, quiebran. Las instituciones públicas no pueden quebrar, pero háganse a la idea de que se cerraría una escuela que no tiene. Después, en todo caso, podemos charlar lo que significa tener un voucher acá en Resistencia, o tener una nueva Pompeya, o en el Sausalito, o si prefieren de Santa Rosa, una localidad de Buruyán, de Corrientes. ¿A dónde vas a ir con tu voucher? Vamos a ver el último, que es el más reciente. Empezamos. Un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y realizar una operación matemática, el mito de la universidad gratuita se convierte en los pobres hacia los ricos. No son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Si los que defienden las universidades verdaderamente creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento, y en vez de defender una universidad para ricos, defenderían una educación inicial de calidad para todos. Y además, podrían permitir que se los audite, ¿no? Porque acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en juego, no está en discusión, no es parte de discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra en la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y lo que llega a los profesores. Y no lo que se queda en el medio, por ejemplo, con autos caros de $90.000 y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos, ¿no? Por eso los queremos auditar. No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque además la queremos cuidar, cuidando los recursos, y para eso hay que auditarlas. Pero como diría el principio de revelación, si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios. Por lo tanto, señores, dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas. Bueno, bien. Suficiente, digamos, como para que tengamos, y esta vez suficiente como para que tengamos, este material para la reflexión. ¿Cuál de todas estas voces, estas que uno tiene que considerar a la hora de pensar cómo conceptualizamos la educación, en particular la educación superior en la Argentina? Digo, no son voces menores, es básicamente la voz del presidente,
Y en la última, con algo que yo tengo la propia experiencia por hablar con casi la totalidad de protagonistas de la comunidad universitaria, digo, estudiantes, docentes, graduados, colegas, genera un gran dolor, una gran desazón tener que recibir este tipo de calificaciones de chorro, ¿no? Y es que se está refiriendo a la comunidad, a la diligencia. Y me parece que quiero que esto se tenga en cuenta al momento de compartir estos conceptos que quiero con ustedes. Yo creo que es necesario contestar al mismo nivel, porque se lo hace con una estrategia discursiva. Y para poder dar una respuesta efectiva a lo que nosotros tenemos que utilizarnos, conceptualizar nuestra propuesta, pensar cuál es la herramienta para así elegir el mejor modo de actuar. Yo creo que se provoca exprofeso para generar este tipo de zozobra que genera toda esta situación, no solamente en lo educativo, sino en el tratamiento que se le da a los jubilados, el tratamiento que se le da a las pequeñas y medianas empresas, en fin, toda esta política que aparece completamente desarmada, con un rasgo de crueldad en su aplicación, con un regocijo a la hora de pensar los efectos negativos, por ejemplo, esto de, bueno, que quiebre, que se embrome. Hace falta que tengamos presente esas cosas, pero a la vez que tengamos presente que el proceso de razonamiento para procesar esto tiene que ir por un camino distinto que al de tratar de entender lo inentendible, que es definitivamente irracional y no se puede contestar desde la irracionalidad. Yo les propongo en estos pocos minutos recorrer básicamente conceptos centrales de por qué nosotros sí creemos que la educación es un derecho, en qué nos basamos. Yo soy profesor en letras, hice una especialización en lectura y escritura y también en gestión y política universitaria. Yo soy abogado, pero sí he considerado básicamente sobre qué tendríamos que argumentar para pensar la educación como un derecho y como un derecho humano. Entonces, voy a desandar con ustedes, la presentación va a quedar disponible para que ustedes la puedan ver en cualquier momento, entonces para no extender, no voy a hacer lectura de cada una de las diapositivas, sino para mencionar. Entonces vamos con la primera, que es, no incluyo una discusión entre nosotros sobre qué cosas son un derecho o no. Quiero decir, no me voy a referir a la Revolución Francesa, no voy a tomar lo que sería filosofía del derecho, si es un derecho jurídico, si es un derecho moral, si es un derecho natural. Me hago una referencia general a esta cuestión y voy a plantear que los seres humanos tenemos derechos. En todo caso, después lo podemos brutalizar sobre el final algún tipo de opinión personal. En esos derechos que tenemos, 1948, ustedes lo habrán escuchado a lo largo de todo el curso, fecha de la Declaración de Derechos Humanos, en particular, el artículo 26, en donde se consagra que toda persona tiene derecho a la educación. ¿Sí? La salvedad, digamos, en estos tres puntos que tiene el artículo 26, es que la Declaración de Derechos Humanos hace referencia a la instrucción elemental, y podríamos entender seguramente la instrucción elemental como el nivel inicial y el primario, y por alguna extensión la secundaria, porque también hace referencia a la disponibilidad que tiene que tener la instrucción técnica y profesional. Habla sobre cuál es el objetivo de la educación y que los padres los padres y las madres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que reciben sus hijos. Esta primera base la tomo porque todo derecho tiene que hacer alusión a una norma que consagra ese derecho. Voy a tomar esto como primer marco, decir, bueno, en 1948 fuimos capaces de, entre los 30 y pico de artículos, decir, hay un derecho humano de acceso a la educación. La siguiente referencia tiene que ver con ya 1960, en la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas, hay una convención que tiene que ver con discriminaciones en la esfera de la enseñanza. En Argentina, el decreto ley, el 7677 creo que es,
en 1963, se aprueba esto que se había acordado en Naciones Unidas, se adhiere a este tratado, a este acuerdo internacional, porque ustedes saben que operamos así. Hay acuerdos internacionales y los estados adhieren o no. Entonces, a esta declaración de diciembre de 1960, nosotros, que entra en vigor en mayo del 62, adherimos un año después. Estamos entonces en línea de entender, así en esta condición, que yo los invito, está el vínculo colocado acá en la diapositiva, tienen las principales cuestiones sobre el derecho a poder recibir una educación sin discriminación de religión, de raza, de sexo, etcétera, y las condiciones en las que se tiene que desarrollar el trabajo de enseñanza. Hay dos elementos todavía en el marco de lo que sería el terreno internacional, las Naciones Unidas y la UNESCO en especial en esta última generación. El siguiente, que ya es mucho más actual, tengo el salto porque va a haber cuestiones acá nacionales, tiene que ver con la declaración en 2015 de los principales líderes mundiales, que se han fijado 17 objetivos para el desarrollo sostenible como prioridad internacional. Entre estos 17 aspectos centrales, que lo que buscan es superar la pobreza, la marginación, y promover el desarrollo armónico y en paz. En el objetivo número 4 figura la educación, una educación de calidad. Objetivo para el desarrollo. Esta educación de calidad también hace alusión a cómo debe ser la educación básica, la educación primaria y la educación secundaria, accesible para varones, para mujeres, y de carácter gratuito y disponible para toda la población. Después podemos ir desagregando, podemos ir señalando acá ya. Pueden ir ahí en la siguiente, por favor. Esta sería normativa propia. Y hay un error de tipeo, hay un signo de pregunta que debería ser una barra. Lo voy tomando por nivel. Ustedes saben, nosotros tenemos, primera cuestión, las leyes dicen que tenemos derecho al acceso a la educación. En la siguiente diapositiva van a ver esta ley 1420. Me adelanto a la 1420 porque tenemos acá el nivel inicial que no aparece mencionado en esa ley, entonces lo señalo antes, ¿no? En 1993, con la 2495, que es la Ley Federal de Educación, y en 2006, con la 26.206, que es la Educación Nacional, se establece la obligatoriedad de la sala de 4 y de la sala de 5. Entonces, tenemos al día de hoy la universalización de la sala de 5 en todas las provincias de la Argentina. La sala de 5 está universalizada, esto quiere decir tenemos una cobertura del 100%. No hay que contar los casos que por X razones, voy a decir, no previstas o no normales, no van. El sistema tiene capacidad de recibir a todos, a todas, los niños y niñas que están en condiciones de acceder a la sala de 5. Casi la misma situación sucede con la sala de 4, pero ahí hay ya matices de acuerdo con cada provincia. Y vamos desde un 83, 84% como mínimo, a un 99, 100% de cobertura en sala de 4. Entonces, sala de 5 en el 93, sala de 4 en el 2006, el nivel inicial aparece con cobertura total. Primera pregunta que dejo planteada. Es un sistema que hace una cobertura importante de la necesidad de educación. Vamos a la siguiente norma. ¿Tenemos acceso a educación primaria? Bueno, acá lo mismo. En 1420, el 8 de julio de 1884, un personaje que siempre suscita la polémica y la discusión cuando se aborda la historia argentina como Julio Argentino Roca, promueve la ley 1420, que es educación primaria común, gratuita y obligatoria. Yo les incluyo en la diapositiva una cita de un investigador de historia argentina, se llama Pablo Pino, y dice, ¿quién considera a la 1420 como una de las leyes más importantes en términos educativos del territorio? Y dice, es la ley más importante porque estableció la idea de la educación como un derecho. Necesidad de los educadores,
son especialistas en esto, sabrán todas las razones que hacen que uno valore la ley 1420 en su justa dimensión. Vamos a decir, la ley 1420 no estuvo vigente para todo el país durante toda la historia, tuvo sus primeros choques normativos reales, recién con la Ley Federal de Educación, que es cuando se desprende el Estado Nacional de la escuela y se empieza a pasar a la provincia, y se termina con el traslado definitivo de todas las escuelas primarias a la órbita de los estados provinciales. Bueno, la educación primaria es un orgullo para el país. Hemos tenido, desde hace muchas décadas, cobertura del 100%. No solamente cobertura del ingreso del 100%, sino además el índice de finalización en tiempo y forma es de los más altos en toda América Latina seguro y también a nivel global. 96-97% de finalización del sistema de educación. Educación secundaria, ustedes saben, es muy interesante revisar el tema de la cobertura y discutir educación secundaria. La discusión actual, y el presidente la señala en el último audio que escuchamos, es: tenemos educación primaria, pero no sirve para nada. Esa es la realidad. No saben leer, no saben escribir, no saben hacer. Esa es la crítica. Habría que revisar eso, porque son afirmaciones que están hechas de modo tendencioso. Dicen una parte de la verdad y otra parte de la oculta. Con respecto a educación secundaria, nosotros tenemos que recién en 2006, fíjense, la Ley de Educación Nacional, la última ley sancionada, le da obligatoriedad a nivel secundario. Esto quiere decir, a pesar de Berti y Venegas Lynch, que los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos. No es una opción la realidad de los padres. Y esta cobertura en educación secundaria también es un orgullo para el país. ¿Por qué digo que es un orgullo? Porque, no lo puse acá, pero comparto el dato con ustedes. Nosotros tenemos en la provincia de Chaco, tiene datos que se puede extender a nivel nacional, incluso con márgenes mayores, de los que terminan la primaria, a partir de un 92% ingresan a la escuela secundaria. En la actualidad. De cada 100, en el Chaco 92 ingresan a la escuela secundaria. Tenemos un problema con la retención, tenemos problemas con los resultados. Esos resultados arrojan, por ejemplo, para todo el territorio nacional, que un 60% aproximadamente termina en tiempo los estudios previstos. En la cohorte 2011, que es una de las que se tomó para estudiar esto, de cada 100, 61 habían terminado la secundaria, y de ese 61, de acuerdo con los mecanismos de evaluación, alrededor del 30% lo había hecho también en forma. Si usa el tiempo, y en forma quiere decir con algunos estándares de aprendizaje completos. Esto parece poco, pero nada tiene su explicación, o muy pocas cosas la tienen con una foto. Cuando habla Roberto, y seguramente Rudy también, y interpelo al resto de no a los jóvenes, no a nuestros estudiantes, pero sí a los más grandes. Cuando nosotros pusimos la secundaria, esto es década del 70, del 80, del 60, 60, 70, miren, el porcentaje de cobertura de la educación secundaria era de alrededor del 30%. Entonces, cuando yo, quiero decir, soy una persona de cerca de 60 años, que ingresé en 1978 a la educación secundaria, en Presidencia de López Peña, de cada 10 niños y niñas que terminábamos la primaria, 3,4 para ser más preciso. 3,4 ingresaban en la educación secundaria. O sea, y hay dos cosas que hay que arreglar con esto. Primero, esa supuesta escuela secundaria mejor que la otra. No es comparable una escuela que recibe a 3 a otra que recibe a 9. Y el derrotero que ha seguido hasta hoy la cobertura del sistema. ¿Cuántos pueden acceder al sistema hoy y cuántos podrían hacer? Con esto no niego los resultados preocupantes que tenemos en la educación pública. Y un pasito más para completar todo el panorama de los 4 niveles educativos que tenemos: inicial, primaria, secundaria y superior. Es decir, desde 1623, con la aparición de la Universidad de Córdoba o el Colegio Montserrat,
si quieren 1820 para tomar la uva, si quieren tomar la primera mitad del siglo XX, hasta 1956, inclusive con nuestra fundación como universidad, un sistema muy chico, a un sistema universitario que se ha ido poniendo vigoroso. Sistema que ha podido, a partir de distintos hechos históricos. Uno, que ha marcado a fuego nuestra identidad, como es la reforma de 1918 y el movimiento reformista, que le dio identidad, voy a decir así, desde mi punto de vista, identidad ideológica, esto de la autonomía, de la universidad cogobernada, de la universidad abierta a la sociedad mediante la atención, ahora una marca fundamental, que es la de 1949 y la gratuidad. Esa gratuidad de 1949 es la que primera permite el fenómeno de la masividad en la matrícula. Una universidad que tenía pocos ingresos, es una universidad que se empieza a abrir al hijo del obrero, que empieza a masificarse. Después tenemos distintos momentos, pero me limito al presente. Una universidad que tiene una cobertura que es modelo en América Latina, y a pesar de lo que muchos dicen, aún todavía con pendientes, no nos sobran universidades, todavía nos faltan, pero es una universidad que tiene aproximadamente, entre universidades e institutos superiores, nosotros tuvimos casi un 37 o un 38% de lo que es la población susceptible de ingresar en la educación superior. Y esto es uno de los porcentajes más altos en Latinoamérica. Todo aquel que pueda acceder a la educación superior y lo hace. Simplemente señalo de la Ley de Educación Superior, ustedes saben, del 93, que es un momento de liberalismo democrático. Ya está el gobierno de Carlos Menem en la Argentina, y la Ley de Educación Superior se discutió en esos términos, con sectores que la resistieron, sectores de izquierda, sectores progresistas, por entender que era la oleada neoliberal en la universidad y encerraba el peligro de la mercantilización. Y los años que tenemos desde el 93 a esta parte del recorrido de la Ley de Educación Superior, de haber sufrido cosas que nos hizo y de haberle hecho cosas a la nuestra. Yo estoy orgulloso de la reforma que se hizo en 2015, esto es la Ley 27.204, Adriana Fulgor fue una de sus impulsoras, que ha puesto algunas cosas interesantes sobre ese modelo hecho en un ambiente neoliberal. ¿Qué es lo que quiero señalar? Por ejemplo, esto del agregado del artículo que dice los estudios de grado de las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos. En el artículo primero, también reformado de la Ley de Educación Superior, señalando como un derecho, como un bien público y como un derecho humano fundamental a la educación superior. Cosa que no aparece, decíamos, en las declaraciones anteriores, ni en las de la UNESCO, ni en las no en la UNESCO, tampoco en la declaración en la Conferencia de París, y que aparecen muy fuertes, sí, en las conferencias regionales que voy a mencionar a continuación. Que son dos. Básicamente, la de Cartagena de Indias de 2008, había habido una anterior en La Habana, en Cuba, pero para no extender demasiado la cita, quiero decir, en Cartagena de Indias de 2008 y en Córdoba en 2018, que se refrenda lo que se señaló aquí, está esta afirmación de que la educación superior es un derecho humano y un bien público social. Y por lo tanto, deber de los estados su cobertura y la garantía del ejercicio del derecho. Estos dos componentes, insisto, se han hecho en un espacio que reúne a la mayoría de los protagonistas, de los hacedores de educación superior, más allá de ideología, incluso de cuestiones, como sucedió tanto en Cartagena como en Córdoba, miles de representantes de educación superior acordando la idea de que la educación es un derecho, de que es un bien común. Y acá viene una de las primeras ir atando cabos. Entendemos esto como un bien común y como un derecho en oposición a que sea un bien transable. ¿Qué quiere decir en oposición a que sea un bien transable? Cuando se trata de un bien público y por lo tanto deber del Estado de derecho, se lo diferencia de aquello que es objeto de comercio, objeto de la mercantilización y sujeto a otras reglas. ¿Qué es esto que se quiere plantear
cuando se habla de la educación como un servicio. En términos generales, uno podría, si fuera ingenuo, dejar que pase la palabra, porque podría decir, sí, es un servicio educativo, pero planteado en términos conceptuales, encierra una cuestión ideológica. La educación como un servicio la transforma en un bien transable. Como bien dice el presidente, aquel que no cumple con un servicio de calidad debe quebrar, porque está expuesto en términos de lógica de mercado. Así no hay mucha cuestión que resolver. Está clarita con la idea, a pesar de que intente ocultar la conceptualización. Entonces, una cosa es entenderlo como un bien público, otra cosa es entenderlo como un servicio, como un bien transable. Entonces, digo, Cartagena de India y la siguiente en nuestra capital cordobesa, se reafirma esto de la educación como bien público, como derecho humano universal y deber del Estado la garantía de su cumplimiento. Acá está lo que me adelanté, pero lo pueden ver ahí, recorrer, porque tiene, perdón, la siguiente. Para ir redondeándoles los conceptos, estos números son los que yo les había adelantado. No quise hacer la exposición porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero las fuentes, tanto oficiales como de las investigaciones, arrojan estos números. Miren, exageré, me equivoqué con el porcentaje del 13% de la educación secundaria llega a niveles satisfactorios. Es lo que es preocupante, pero insisto, el dato no se puede analizar solo si no se analiza en el término de un Estado que desde 2006 a esta parte, la cuenta son 16, 17 años en términos de una historia del sistema, no es tanto, ha logrado pasar de 3 a 9 personas que se suman al sistema. Hay un gran déficit, algo pendiente sobre cómo mejorar esos números. Insisto, el 61% termina a nivel secundario, alcanzando una cobertura muy amplia en todo el país. Y en el nivel universitario, en el siguiente número, también datos que están tomados del Ministerio de Educación de la Nación, de cuando teníamos Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría, respecto de cuál es la cantidad de gente que tenemos en educación superior. Son millones. Millones que incluso en este caso toman solo la cuestión universitaria. Esto ustedes tienen que sumarle lo que es la educación superior no universitaria, que es muy importante en nuestro país, la cantidad de establecimientos que brindan educación superior no universitaria exceden las 1000 instituciones, y también tienen una matrícula muy importante y hacen a la oferta del Estado. Que no quiero ignorar. Aquí aparecen tanto la oferta estatal de grado y de posgrado, la oferta privada de grado y de posgrado, pero fíjense que hacemos un número importante. En términos de qué respuesta se le da a la población desde la educación superior. Hay un número que a propósito lo puse porque es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, que es el tema de qué cantidad de gente egresa en términos teóricos. Es decir, si la carrera dice 5 años, ¿cuánta gente vive? Bajo, 27,7%. Un número así. De cada 100, casi 30 terminan el tiempo teórico. Bueno, hay que desagregar, porque en la mayoría de las carreras es un punto que tenemos que trabajar, que todos los sectores de educación superior tienen que tomarlo como una prioridad. La gente termina en mayor tiempo. Esta es una característica de la Argentina, porque si alguien tiene familia, puede retomar su carrera después de terminar su hijo. Porque si alguien tiene que sustentar sus estudios universitarios, apoyado en su trabajo, también tiene esta cuestión. ¿Y por qué hay tradiciones académicas, de las cuales yo me acuerdo, pero que conozco, que hacen que sea muy difícil que nuestros estudiantes de ingeniería, de profesorado, de medicina, terminen sus estudios en el tiempo real? Esto no tiene que ver solamente con que si los estudiantes quieren estudiar o no. Hay otros componentes que se suman allí que hay que analizar de por qué, por ejemplo, estos números tienen esta dimensión.
Voy redondeando para tener alguna clase de argumentación o de conclusión, ¿no? Les decía, los derechos pueden ser derechos retóricos. Se puede decir que todos los niños y niñas tienen acceso a la salud, pero resulta que si uno no los puede vacunar en todo el territorio de la provincia, o porque pertenecen a algún grupo social vulnerado, pertenecen a un grupo indígena, porque pertenecen a alguien que está marginado del acceso a ciertos bienes del mercado, el derecho lo tiene la norma que garantiza que ese derecho se haga efectivo. Yo quise, entiendo que el desafío de poder cerrarlo y completarlo de ustedes, de su casa, aquí para pensarlo, nosotros tenemos no solamente la convicción de que el derecho a la educación es un derecho humano, sino que además tenemos un marco normativo para que esto se pueda cumplir. Ahora, ¿en qué condiciones estamos? Todas estas afirmaciones que escuchábamos al principio en los videos, no son solamente palabras, vienen acompañadas de algunas cuestiones. Una, dolorosamente nos acabamos de desayunar, que hay una parte de representantes del pueblo de la Nación Argentina que acompañan el veto presidencial a una ley que hubiera asegurado el financiamiento universitario para 2024. Si hubiéramos tenido una norma, ahora no la tenemos. Pero sucede también con el decreto, que en su momento este decreto que se llamaba bases, o la ley bases, o lo que fuera, que afecta a parte de esta estructura normativa. A ver si me explico. Quiero decir, más allá de retóricamente decir que tenemos derecho de acceso a la educación, a la salud, también tenemos un marco normativo que aseguraba cierto financiamiento para que estas cosas sucedan y que empieza a pendular. Esto es lo que quiero decir. Tengo una posición inocente de decir todos los seres humanos, no creo en... Miren, esta es una opinión personalísima, la van a aparecer ahí. Yo no creo en que tengamos derechos naturales de esa persona. Porque si lo creyera, también tendría que creer que hay cierto orden social que también es natural. Y nosotros no tenemos órdenes sociales naturales, tenemos órdenes sociales culturales, producto de la actividad. Y dentro de esa actividad, estos derechos se discuten, se pelean, se luchan y se sostienen en eso, en la discusión, en el debate y en la lucha. El derecho a la educación, hemos recorrido un largo camino como humanidad. Los últimos 200 años han sido testigos de este proceso, donde no es un derecho humano, y las distintas naciones le han dado una entidad jurídica como para asegurar que el ejercicio se ejerce. Eso que aparece en peligro acá. No menciono. Derechos que son objeto de política pública, de asignación de recursos para que sean efectivos. Entonces, imagínense, por un lado tuvimos en 2006 y 2007 leyes que decían vamos a llevar el porcentaje que destinamos de educación de tantos puntos del PBI a tantos otros. No quiero entrar en ese detalle. Hace poco, el año pasado, estábamos viendo si del 6% del PBI podíamos pasar al 8% del PBI para el financiamiento de todo lo que son los sistemas educativos. Listo. Bien, no estamos ni cerca. En el proyecto de PBI que se está discutiendo, el proyecto de presupuesto que se está discutiendo ahora, en educación estamos teniendo, van a escuchar números más, números menos, y yo siempre voy a decir el número, casi un 40% menos. Casi un 40% menos de recursos que hacen efectivos los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tipo de derechos, por ejemplo? Acá yo puse, está repetido, pero porque se ve que me di cuenta ahí en el razonamiento. Nosotros tenemos una ley que garantiza que las escuelas técnicas reciban un monto de financiamiento. Bueno, la ley bases y el decreto suspenden esa. El Poder Ejecutivo no va a estar obligado a ejecutar presupuestariamente esa partida para la escuela técnica. ¿Saben qué significa? Una escuela técnica necesita insumos. No se puede trabajar en un entorno si uno no tiene metales, maderas, esas cuestiones, renovar las máquinas, son constante necesidad en la escuela técnica. Es volver a la década de los 90 y decir que las escuelas técnicas empiezan a lanzarse.
De hecho estaba, ahora está suspendido. Para que todos puedan acceder al derecho en términos universales, puedan acceder, a veces hace falta compensar diferencias. Quiero decir, una beca, de transporte integral, una beca progresar, lo que hace es tratar de poner cierto pie de equidad, de igualdad, cuando no hay condiciones de partida correspondientes. Bueno, también están afectados los programas. Los libros. En los últimos 10 o 15 años se repartieron alrededor de 95 millones de libros. Yo he sido testigo de cómo las escuelas primarias y las escuelas secundarias han recibido libros de lengua y matemática en cada grado, en cada curso, en todas las escuelas públicas. Entonces, un profesor de lengua, un profesor de matemática se puede centrar a trabajar así. Esto está suspendido. Lo mismo sucedió 2 veces en la historia reciente con el programa Conectar Igualdad. La famosa brecha digital, que es de las más obscenas y obvias que existen en la sociedad. Primero el programa Conectar Igualdad, interrumpido del gobierno de Cristina Fernández por el gobierno de Mauricio Macri. Y luego ahora, interrumpido por el gobierno actual, lo que se había iniciado en el 2022, a mitad del gobierno de Alberto Fernández, que también hace a cómo se practica este ejercicio de acceso a la educación. Para nosotros en la universidad, la infraestructura, el intercambio, los programas de extensión van a tener más o menos el mismo camino. Esto yo se los dejo el siguiente, para ir cerrando mi idea. Esto que les coloco acá, aparte de una idea que yo quiero que piensen, es un fragmento de un libro que se llama Alicia a través del espejo, que es del mismo autor que Alicia en el País de las Maravillas, Rudy Carroll. En Alicia a través del espejo, Alicia tiene un encuentro con un personaje que se llama Campi Dante, que es un huevo muy arbitrario. El pasaje que son de reproductor es muy conocido de los que llamamos profesores de letras, donde habla sobre la capacidad del lenguaje, la multiplicidad. En esta discusión, Alicia y el huevo están hablando, y él le dice que prefiere regalos de cumpleaños a regalos de cumpleaños. ¿Por qué regalos de cumpleaños? Porque dice, es fácil. ¿Cuántas veces cumplí años en un año? 1. Y de incumpleaños, 364, que vendrían a ser. Es mejor recibir. Cuando finalmente le demuestra la argumento a Alicia, el huevo le dice, ya ves, te has cubierto de gloria. Cuando le demuestra esto de que está mejor incumplir años que cumplirlos. Entonces Alicia dice, ¿qué quiere decir gloria? Mata con el término. Y él le dice, pues, ella dice, no sé qué quieres decir. Y dice, claro que no. No lo vas a saber hasta que yo te lo diga. Gloria quiere decir, ahí te he dado un argumento que te ha dejado bien aplastado. Entonces ella dice, pero yo no sé si gloria significa eso. Y el huevo le responde, significa, lo que importa es quién manda. Lo que quiero decir es, esto significa lo que yo quiero decir. Porque todo intercambio, todo diálogo, de llegar a un acuerdo, está construido, está sujeto a un ideal. Hay posibilidad de construcción. Con este poder imperante de construcción de un consenso. No hay posibilidad de argumentar. Que tiene la suma es. Entonces, cuando dice números, es una relación con la realidad. Y no hay lógica para buscar esa relación con la realidad. Porque no la tiene. Porque es un discurso centrado en es un discurso autoritario. Podría yo seguir con este mismo libro, que está muy bueno para explicarlo. En este libro aparece la reina de corazones también, cortándole la cabeza a todo lo que está dando vuelta con este personaje. Acá tenemos este problema. Lo que está declarado, y nosotros estamos discutiendo en este momento en la Argentina, en la educación como derecho, es un discurso que no es factible de poder sentarse a discutir. Porque no tiene esa realidad. Querer contestar eso es inútil, no sirve. El título de la charla adelantaba un tópico espectacular, que tiene que ver con
la cuestión del medio. Yo creo que es un tema pendiente, lo puse ahí, fíjate, lo agregué yo en mi reflexión personal. Es una de las cuestiones que tenemos que desandar a futuro. Por ejemplo, está todavía impidiendo ver por qué no podemos construir, porque se está construyendo, porque no efectivo, solidario. El discurso meritocrático ha hecho que muchos y muchas docentes, incluso estudiantes, cuando puedan realizar su propio recorrido, solo identifiquen el esfuerzo que han puesto en ellos para ubicar dónde están. Y no puedan visibilizar el esfuerzo colectivo que ha sido uno de los mecanismos que nos trajo hasta aquí, esfuerzo colectivo comunitario, esfuerzo colectivo particular. Entonces, los proyectos colectivos son más difíciles de pensar hoy, pero fundamentalmente este es uno de los puntos interesantes que tenemos para debate y discusión hacia adelante. Una sociedad basada en la unidad de mérito puede ser incompatible con una sociedad basada en la solidaridad. Digo matizando, habrá que discutir porque estas instituciones credencialistas basadas en el esfuerzo intelectual suelen ser refractarias a esta idea que estoy tirando, pero me pareció como una primera aproximación. Hasta acá podíamos llegar y dejar el otro punto pendiente para una charla. Perdón que me extendí 40 minutos más, pero hasta acá está. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la clase de la tarde, vamos a invitar a las estudiantes que están presentes que escuchar sus reflexiones acerca de estas situaciones, conflictos que atañen a la universidad y a la educación superior. ¿Así se mantiene en luz? Sí. ¿Sí? Te lo paso por WhatsApp. Vale. Estamos usando la cátedra, siguiendo lo que es la dinámica de las clases, muy interesante para identificar también identificados desde la posición que nos toca hoy en día como centro de estudiantes de esta línea facultad y la problemática que nos conlleva a todos a reflexionar, ¿no? Amerita el nombre de la clase, una reflexión que tenemos que hacerlo y que nos debemos como sociedad en todas las universidades nacionales. Aquí la educación siempre fue un territorio de disputa desde su conformación, de todo lo que es el sistema educativo argentino hasta hoy más que nunca, con estas declaraciones del gobierno nacional, nos duele a nosotros que somos por ahí primera generación de universitarios y universitarias, así como yo, muchos compañeros y compañeras, que bueno, que tuvieron la oportunidad, de hecho, de ingresar a la universidad pública y que hoy eso está siendo cuestionado por gran parte de la sociedad. Queremos que también las nuevas generaciones, las que nos siguen, puedan ingresar y egresar a la universidad pública. Que la verdad que a veces decimos, de verdad estamos discutiendo esto, que la Argentina, que es uno de los países asociados a nivel mundial, tenga universidad. ¿Cuántos países, cuántas estudiantes de otros países vienen a estudiar acá, se reciben, se profesionalizan? Tan prestigiada la universidad, y bueno, que hay un sector que lo está desprestigiando, y la verdad que nos duele obviamente, y desde nosotros en octubre del 2023 venimos acompañando las luchas de los diferentes sectores, tanto gremiales, de los sindicatos docentes, los docentes,
los estudiantes, nosotros nos duele ver cada vez con la situación económica que está atravesando Argentina, que los chicos no puedan sostener su cursada en las aulas. A veces no vienen a cursar, solamente vienen a rendir. ¿Por qué? Porque tienen que sostener una familia, cuidar a sus hijos, a otras personas que tienen a cargo, porque llegar a fin de mes hoy en Argentina es imposible. Que alguien me diga un docente hoy en día que pueda llegar a fin de mes cómodamente, van a ser contados esas personas. Nosotros como estudiantes lo padecemos. Tenemos muchos estudiantes en la UNED del interior, no solamente de las facultades, sino de todas las facultades, porque como representante estudiantil hablamos con todos los estudiantes, siempre estamos en el comedor, en las bibliotecas, y tenemos realidades diferentes. Esa es una de las oportunidades que la universidad logró, la interacción y el acceso a diferentes realidades, diferentes personas que vienen del interior, de Chaco, de Corrientes, de otras provincias también del Nordeste, que antes pagaban normalmente el alquiler, con un trabajo, con la ayuda de sus padres. Hoy, la verdad, la ayuda que tienen del salario mínimo de los padres no alcanza para poder pagar un alquiler, que son consecuencias y medidas de decisiones políticas de un gobierno nacional que afecta directamente al bolsillo del estudiante, del docente y del trabajador y trabajadora. Nosotros lo vemos todos los días. Tratamos de tener un estudiante que puedan tener un equipo de mate, un equipo de termo, una copia, sin mayor costo, digamos. Lo vemos en otras carreras, por ejemplo, en gráfico, en arquitectura, que por ahí es más costoso el material de estudio. Y muchas personas terminan abandonando su carrera, lamentablemente, por situación económica. Y bueno, estamos acá resistiendo. Creemos que la educación es uno de los pilares fundamentales. Invertir en la educación de las universidades nacionales es lo que hace que un país crezca y se desarrolle. Que podamos planear y planificar nuestro futuro. Y que, bueno, que a través de la educación nosotros en ella es una de las metas y de las luchas que tenemos que seguir día a día, ocupando y defendiendo esos lugares en las aulas, como profesores, como docentes, como trabajador también. En ese sentido, es un territorio de disputa, y no es un territorio de disputa de ahora, viene desde la conformación del sistema educativo. Pero hoy la sociedad tiene que poder hablar, debatir y entender que las universidades nacionales públicas y el acceso a ellas es un derecho, no es un privilegio para los pocos. Bueno, yo como no es el mismo caso que Daniela, yo soy primera generación de producción de familia. Soy la tercera generación ya y gracias a la UNE, que mi familia ha llegado a la tercera generación, así que debemos mucho a la Universidad Nacional de Noroeste. De distintas facultades, de Derecho, de Arquitectura, de Diseño y Urbanismo, de Humanidades. Yo creo que, bueno, como soy la tercera generación, familia, muchos otros chicos, no solo sean la primera generación, sino que puedan llegar de alumnos de las secundarias con la experiencia. Este año hubo un aumento de la matrícula de las humanidades. Interesarse en el campo de las ciencias sociales, transformarse universitariamente y profesionalmente. Nosotros, bueno, el centro estudiante lo que busca es que los chicos ingresen a la universidad, que permanezcan en la universidad. Que no solamente a veces se trata de ingresar también de la universidad, es solo paso por la universidad, que da herramientas para una vida, para desempeñarse en una realidad que nos toca. Nunca haber ingresado a la universidad y pasado un año por una carrera estar constantemente que nunca haber tratado en la universidad. En la universidad deberíamos convivir perfectamente, por eso tenemos un gobierno donde cada vota y existen representantes, en donde se puede debatir libremente
cátedras. Bueno, cada uno que piensa, eso puede dar discusiones siempre con argumentos. Claro, también una cosa importante, hoy nosotros no tenemos una facultad tomada por las universidades cada vez alrededor de nuestro país, pero no por eso nosotros no estamos de acuerdo ni estamos prestigiando la lucha que están llevando a cabo otros estudiantes, otros docentes y otros no docentes. Creemos legítima su lucha porque nosotros también estamos luchando, no como ellos, pero de diferentes maneras, y creemos que el financiamiento de la universidad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país mejor, para lograr que todas las posibilidades, bueno, como jóvenes que tenemos son a través de las acciones que podemos lograr profesionalizándonos a través de la Universidad Nacional, de las universidades nacionales que tenemos, y que realmente es un derecho al que debemos cuidar. Y para nombrar nomás quiero nombrar la diferencia, pero la educación es un derecho, que es algo que está establecido por ley, que es algo que debe garantizar nuestro Estado Nacional, y no es un servicio por el que debemos ni pagar ni tampoco negociar. La etimología de la palabra servicio en latín viene derivado de la esclavitud, de que alguien que tiene que servir, y esto no es una obligación para nadie, no debería ser un privilegio tampoco estar en este lugar, por más que nosotros en este momento nos sentimos privilegiados. Están acá, hacemos una lucha y queremos llegar a muchos más estudiantes, a muchas más personas, especialmente se trata de los jóvenes, cualquiera puede entrar a la universidad, no importa la edad, no importa de dónde venga, y porque soy hijo de trabajador, la universidad está abierta para todos y la educación debería ser para todos. Bueno, decir en este momento tantos derechos complicados, por este gobierno, la verdad que el servicio hoy estar acá es un privilegio, no debería serlo. Muchísimas compañeras desde la carrera de educación inicial, en la cual no solo en los jardines, sino en las vemos vulnerados los derechos de todos y todas por una cuestión de que, por ejemplo, muchas de mis compañeras tuvieron que dejar la carrera porque tienen que estudiar. O dicen, bueno, voy a cursar a la mañana porque a la tarde sí o sí tengo que ir a trabajar. ¿Qué conlleva estar en la facultad? O sea, nos lleva a sí o sí hacer prácticas, que no como en todos lados sacamos prácticas desde el primer año, en todas las carreras, que es algo muy bueno, estas salidas externas, que nos exponen a diferentes situaciones y que es muy productivo, porque vamos creciendo año a año. Pero a ver, en mi caso, al ser madre, el año pasado tuve que optar por hacer algunas materias y otras no. Pero aún así, sigo, no dejo y avanzo. Y estoy dentro del 4% o sea, que aprobamos más de 6 materias, o sea, ¿cómo puede ser eso? Y ahí te preguntabas, decís, ¿por qué existe estos rangos? Y porque muchas chicas tuvieron que dejar los estudios y ir a trabajar. Esta es una cuestión de que nos interpela a todos. Yo en mi casa vivo de un solo sueldo, que es el sueldo de mi marido, y duele muchísimo y ya lo planteamos, digamos, de que sí o sí, el año que viene está en riesgo mi actividad
facultativa, porque no alcanza, porque con un sueldo no alcanza. Entonces, bueno, ver la posibilidad, también tuvimos y tenemos la posibilidad en la facultad que se hacen kermés o ferias, y bueno, ver la forma de acudir a nuestra creatividad y poner un puesto entre varios y participar. Entonces, bueno, nos vamos animando, capaz acá, después vamos a una plaza y así, o sea, buscar la forma para no dejar de transitar la facultad. Hemos tenido oportunidad de escuchar una exposición muy completa, amigable, datos muy objetivos, fehacientes, en las que él fue ilustrando un pensamiento que permitió consolidar la propuesta de esta clase, que era precisamente la de situar la educación en la reafirmación de un derecho humano, no solamente por los diversos componentes normativos, que así lo definen desde las conferencias regionales o las propias leyes nacionales, sino porque hay un acervo en la naturaleza de nuestro pueblo que ha construido conciencia crítica sobre el derecho a la educación, como ha construido un acervo crítico respecto de inalienables derechos como el de la salud. Pero esto está en zona de disputa, agudizada en este último tiempo con antecedentes de otros momentos donde la zona de disputa tuvo formas cruentas bajo dictaduras cívico-militares como la que concluyó en 1983. Hubo dictaduras como la que se la reconoce como la noche de los bastones largos, que se inicia atacando a la universidad. Tiene antecedentes en la toma de la Facultad de Medicina cuando en 1949 el presidente Perón firma el decreto de la gratuidad. Y los reformistas de entonces toman la facultad en oposición. Mencionado ahora por ya la memoria casi abandonada. Quiero decir, hay una historia del pueblo argentino que ha construido una concepción de derechos en torno a representaciones claramente sostenidas en el compromiso del Estado. Y estamos en una instancia en la que explícitamente se transmite desde el máximo nivel de la autoridad pública que se está en ese sitio para destruir al Estado. No lo habíamos escuchado antes. Hombre, dictaduras de la peor nivel de agresividad contra el pueblo, y no habíamos escuchado que eran topos que venían a destruir el Estado. Y esta definición uno la fue a buscar en alguna fuente doctrinaria.
En el reciente libro que escribe Ernesto Tenerman, su título es Mi Ley, es un trabajo serio de este periodista, va por el camino de buscarle la base doctrinaria a su intervención en el Estado. Y entonces nos transmite lo que es el manifiesto libertario. El manifiesto libertario aparece en el mundo de la economía al comienzo de la década del 80, efectivamente en Austria, es públicamente conocido ese campo, se inspira en que el partido político que lo representa logra 1 millón de votos, lentamente va desapareciendo de la escena, pero queda una doctrina. Cuando uno lee el manifiesto libertario, efectivamente encuentra el origen del topo que viene a destruir el Estado. En uno de sus puntos habla de la propiedad de los padres sobre los hijos. Y si tienen propiedad los padres sobre los hijos, dice el manifiesto, tienen libertad para negociar su venta. No es una lectura interpretativa, es una traducción, que puede estar mejor o peor hecha del alemán. En definitiva es esto lo que reproduce. Si se llega a tal extremo de la deshumanización en nombre de la mercantilización y de la supuesta libertad, no es difícil explicar todo lo que nos han mostrado en tema concreto de despojo de derechos de la educación que está transcurriendo en ese sentido. Me permito tener en cuenta el enfoque de derechos humanos es un enfoque universal, que en su universalidad tiene obligaciones a las que el Estado no puede renunciar, sino renuncia precisamente a los espacios que consolidan la existencia de esos derechos. El presidente de las Naciones Unidas, a decir que él renuncia, por ejemplo, a la aplicación de la Agenda 2030. Es decir, renuncia a aplicar los 17 derechos que acaba de mencionar. No hay muchos antecedentes en esta materia. Seguramente el presidente, porque simultáneamente tiene conciencia que está en el proceso de regresividad. Y la regresividad, la no regresividad, es un componente universalmente sostenido por todos los países que adhieren a Naciones Unidas. El camino de la regresividad de los derechos pertenece efectivamente a la condena que se hace desde Naciones Unidas a los países que manifiestan esta actitud. Y esto ha ocurrido hace apenas 3 semanas
con el informe que presentó el actual gobierno ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que no se atrevió a hacerlo personalmente como corresponde al reglamento, y lo hizo por Zoom. Y las observaciones que le hizo el comité a la República Argentina, es decirle, en su conjunto, ustedes están violentando normas que el mundo entero ha ido consolidando, que es precisamente la no regresividad de los derechos. Con lo cual, dos aspectos quiero destacar. La construcción que se ha podido reconocer en la descripción que ha hecho Aldo, y la presentación que ustedes, estudiantes, la representación institucional, han formulado, nos plantea, a mi juicio, dos aspectos a considerar. En primer lugar, la disputa en la que se sitúa el derecho a la educación es parte de una disputa mayor, que es Estado de derecho para proteger y garantizar derecho, o Estado pequeño que no reconoce responsabilidad de garantizar derecho. La opción que está públicamente sosteniendo nacional e internacionalmente el presidente, evidentemente es la opción de un Estado reducido sin responsabilidad de garantizar derechos. ¿Y por qué sustituye los derechos? Por la mercantilización de todo aquello que debería ser parte de garantía de derechos. Frente a esto, me gustaría tomar una fecha, que es el 23 de abril. Y creo que, si bien no se detuvo esta regresividad, sí puso de manifiesto a partir del 23 de abril que había un pueblo movilizado, que la sensibilidad por el derecho a la educación reconocía amplios sectores, no solo dentro del sistema educativo, sino también dentro del movimiento obrero, dentro de los movimientos sociales, dentro de los movimientos. A mi juicio, el camino por el cual se abrió el 23 de abril debe profundizarse, logrando que la recuperación de derechos que pretenden ser despojados de la concepción del Estado, pero además despojados de la concepción del pueblo en general, se fortalezca en las redes en las que el movimiento de defensa de la educación se conecte con otros movimientos que también están en actitud de defender sus derechos. La historia en esto es muy bonita. En los años 66, esta dictadura que mencioné en un comienzo, que tuvo su bautismo con la noche de los bastones largos, tuvo que enfrentar un rutinazo, tuvo que enfrentar
tuvo que enfrentar estudiantes con trabajadores juntos, sosteniendo derechos que no querían ser violentados sistemáticamente. El 23 de abril mostró efectivamente estudiantes, docentes, no docentes, pero movimiento obrero más amplio, movimiento de mujeres más amplio, con lo cual me parece que por ese camino deberíamos profundizar. ¿Por qué mencioné esas luchas del año 60? Porque tal vez la primera de ellas, 1967, fue en la Universidad de La Plata. Y la primera manifestación fue, se tomó la Facultad de Medicina. Pero rápidamente se conectó con los trabajadores del frigorífico Suiz de La Plata. Y la toma de la facultad ya no era solo un hecho aislado de los estudiantes. En realidad pasó a ser un compromiso que asumían los más amplios sectores que estaban siendo afectados por la política de la dictadura de Allende. Por supuesto, la historia no se repite en fotocopia, pero entiendo que con las distintas modalidades de lucha, que ustedes lo han expresado, la compañera lo ha dicho, hay quienes adoptan una modalidad y otros tienen la libertad de adoptar otras modalidades, pero esto también necesita debate, respeto por las distintas modalidades, pero también construcción de consensos. Y los consensos no se pueden conseguir forzando situaciones, sino intercambiando opiniones. Logrando que como hoy la cátedra se abrió para que ustedes se expresaran, también la cátedra tenga la oportunidad de seguir conectando los distintos temas que hacen, que es el contenido de la cátedra y sus distintos ejes temáticos, con referentes que puedan dar testimonio de la misma. Por último, para facilitar que dialoguemos un poco más, quisiera plantear este aspecto tan claro que puso la compañera cuando señaló el componente de la inversión en la universidad. Efectivamente, como lo comentó Aldo, el presupuesto 2025 nos propone una reducción del 34%. Según dice que el presupuesto total va a tener un 40%. 40%. Es el 50% de los universidades. La mitad. Es la mitad de lo que se tiene. Un 34% menos en general, y de la universidad es el 50%. Lógicamente que esta reducción tiene un propósito, pero rápidamente se va a multiplicar en los datos que ustedes estaban dando. En nuestros días, compañeras, compañeros, que no pueden concluir su cursada regular porque las condiciones económicas les están limitando la continuidad o la terminalidad de cursadas, y se ven forzados a suspender o postergar la continuidad.
Una reducción del presupuesto, lógicamente, hace más limitativo estas circunstancias. Pero también has hablado detrás de esto de que estamos resistiendo. Creo que el concepto de resistir también es el concepto de ampliar los mecanismos de esa resistencia. Me atreví a mencionar hace un momento como datos de la historia de los estudiantes que interpretábamos en aquel momento que era insostenible el presupuesto y por eso avanzábamos sobre las autoridades exigiendo mayor apertura del presupuesto de la universidad y la conexión con el movimiento de los trabajadores de la carne ofreció un panorama diferente. Yo creo que es importante fortalecer las mesas multisectoriales para discutir y lograr consensos más amplios en torno no solo a la defensa del derecho a la educación, sino para sostener con firmeza y frenar esta avanzada de regresividad de los derechos. Y me parece que en ese sentido, la Cátedra Libre de Derechos Humanos tiene que estar en una etapa en la que abra facilidades para el diálogo intersectorial, para que cada uno de los temas que tenemos que desarrollar tenga interlocutores que no necesariamente partan del mismo punto de mirada, pero que vengan con voluntad de encontrar los puntos de acuerdo en cada tema. La cátedra tiene que contribuir a esta definición que hacías vos, y en ese sentido me parece que el punto sensible en este momento, indudablemente, es el derecho a la educación. Gran parte de nuestro pueblo lo siente como propio, algunos manifiestan, otros se reservan, pero en definitiva, gran parte de nuestra sociedad se siente identificada con este campo de resistencia a las medidas que se están adoptando, y por lo tanto me parece que el pequeño aporte que la cátedra hoy está brindando es generar este espacio amplio de análisis, de reflexión, por supuesto, de propuestas hacia adelante. No sé si nos queda tiempo. Sí, nos queda un minuto. Entonces te invito a... No, quédense. ¿Es necesario el micrófono? Bueno, interesantísimo, por supuesto, las reflexiones y los análisis. Y por supuesto que la coyuntura más cercana que tenemos en este momento es esta ley, ¿no es cierto?, que votó el pueblo argentino, que fue vetada por el presidente. Simplemente voy a tratar de explicar muy brevemente, porque por ahí muchos jóvenes por ahí no se informaron lo suficiente, no tienen tampoco la obligación, si no estudian Derecho, de saber cómo funciona esta parte de nuestra democracia. Nuestro Congreso de la Nación tiene 257 diputados y diputadas de toda la nación. Es una de las cámaras que conforman nuestro poder legislativo, que también se conforma con el Senado, con 72 miembros que representan a todo el país. Las leyes ordinarias salen por simple mayoría. Ustedes seguramente habrán visto en la televisión cuando muestran que votan las leyes,
en general muestra la imagen de que la gente levanta la mano y se anota como voto a favor o en contra. ¿Qué ocurre cuando un proyecto que recorre, digamos, toda la distancia en una de las cámaras y obtiene esa simple mayoría, pasa a la otra cámara? Lo que pasó con la ley de financiamiento universitario para este año. Es decir, que ese proyecto pasó por las dos cámaras, tuvo la mayoría requerida, la simple mayoría, y pasó al Poder Ejecutivo para ser promulgada. En la inmensa mayoría de los casos, el Poder Ejecutivo, cuando recibe así una ya prácticamente ley votada por el consenso, ¿no es cierto?, de todo el país. Fíjense que todo el país está representado en ese Congreso. En la mayoría, inmensa mayoría de los casos, el presidente la promulga o deja transcurrir el tiempo, que son 10 días hábiles, y automáticamente se convierte en ley. Así funciona nuestra democracia. Es un engranaje central de nuestra democracia. Cuando ocurre esta situación de que el presidente de la Nación ejerce ese su derecho a vetar la ley, opera el artículo 83 de nuestra Constitución Nacional. Fíjense, fácil acordarse del artículo porque es el mismo año que nosotros recuperamos la democracia, el año 1983. Acá este artículo es hermoso, hermoso, los invito a leerlo. Siempre hay, en todos los códigos o cuerpos de leyes, siempre hay artículos que son joyas. Y realmente el artículo 83 de nuestra Constitución Nacional es una joya, lo invito a leer. Cuando ocurre esto, digamos que es un derecho, ¿no es cierto?, del presidente de la Nación de vetar, vuelve el proyecto a la Cámara de origen, dice el artículo 83, que eso es lo que pasó, volvió a diputados, a la Cámara de Diputados. Y el artículo 83 establece que para que las cámaras puedan insistir con la ley y poder sortear el obstáculo del veto, le requiere 2/3, o sea, una mayoría, la mayoría más calificada, digamos, que tenemos, digamos, dentro de nuestra democracia en la Constitución Nacional. Por ejemplo, si una convención de derechos humanos querríamos como sociedad que tenga jerarquía constitucional, esa es la mayoría que requiere el artículo 75, inciso 22, 23, etc. Es decir, por ejemplo, la Convención de las Personas, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, que tiene jerarquía constitucional, primero fue aprobada por una ley común y corriente y después obtuvo con 2/3 la jerarquía constitucional. Este artículo 83 establece que esa mayoría de 2/3 se puede dar, y establece algo particular ahí, que las diputadas y diputados tienen que dar su voto nominal y en forma fundamentada. Es el único lugar donde se establece eso. Es decir, que no se puede votar así, yo, no. Y en la Constitución Nacional requiere que cada diputada y diputado el voto sea nominal y de sus fundamentos. Y eso queda, digamos. O sea, es una situación histórica que se da, porque es una situación rara, digamos, porque que el presidente vaya contra el consenso de todo el país es una situación extraordinaria. Bueno, entonces, concluyo de la siguiente forma de este análisis. Muchas veces escuchamos por ahí de que ganó el veto. Yo los invito a hacer otro análisis. En realidad ganaron 160 diputadas y diputados que tuvieron casi los 2/3 de los votos, es decir, que tuvieron más del 65% de la representación de todo el país. Y sí, digamos, para llegar al veto
apenas se logró ese 1/3, ¿no es cierto? Apenas se logró ese 1/3, y fue, digamos, el obstáculo por el cual no se pudo convertir en ley, ¿no es cierto? Pero es importante que sepa toda la ciudadanía que 160 diputadas y diputados votaron a favor de la ley. Es decir, que la inmensa mayoría del pueblo argentino está absolutamente de acuerdo con el financiamiento universitario. Y termino con esto. Así como el juego de la democracia les da esta posibilidad de veto al presidente y esta posibilidad de que cada diputado y diputado pueda, por supuesto, dada su condición de libres pensadores, decidir lo que quieran y votar lo que quieran, eso me parece muy bien, pero evidentemente que la mayoría de las diputadas y diputados que defendieron el veto del presidente están siendo fuertemente cuestionadas y cuestionados e interpelados en este momento por la ciudadanía argentina. Y eso también forma parte de la democracia. Y también tienen que respetar a esa gente que los está interpelando, porque el mismo artículo 83 establece expresamente que para estos casos deben no solamente dar la cara, sino dar las explicaciones. Tenemos preguntas o Nicolás, comentarios que Había muchísimos. Ahí está el chat, hay mucha gente que ya agradeció, pero vamos un poco más arriba. Acá empiezan. Hay mucha gente que compartía su experiencia. Por ejemplo, está las conclusiones de Aldo. No sé si lo llegan a leer ahí. Así. Lo voy subiendo un poquito más. Acá preguntan si la problemática de la universidad no la pueden llevar a la Corte Interamericana. Esta tuvo varias réplicas. Qué lindo es tener ese derecho a la educación, esperado, anhelado, que nunca se termina. Agradecida a la vida de mis hermanos porque ellos no pudieron terminar en la primaria por desigualdades económicas, ya que desde niño tenían que trabajar. Al ser yo la más chica, en vez de trabajar me mandaron a estudiar. Extremadamente agradecida. Respecto a la pregunta del tema de los sindicatos, yo formo parte de uno de los gremios docentes, del Consejo de Docentes e Investigadores de la UNO, y tengo muchos conocidos y aprecio a colegas dentro del otro gremio que es ADIUNO. Y por supuesto confío en la lucha gremial. Y he conocido a nivel nacional a otros dirigentes, participé de la mesa paritaria cuando existía a nivel nacional. Entonces confío en esa lucha, pero yo quiero decir que la universidad además tiene otra particularidad. Es esta ciudadanía universitaria que somos legado del 18, donde cada estudiante, aún aquellos que tienen 18 años, que es la gran paradoja, todos consideran a mis alumnos adultos. Y se acercamos a un adulto que tiene 18 y 19 años. A ver, podemos discutir algunos que están hace los 30 años en la casa, pero metodológicamente hay que considerar una adulto. Es decir, una persona que toma decisiones por sí misma. Entonces, cuando escucho a mis compañeras que ya tienen su experiencia, a mí me resulta igual de significativo cuando escucho a menos que recién ingresan. Estudiante, docente, no docente. Y si bien es importante la escucha de la misma importancia que la comunidad educativa en conjunto, la ciudadanía universitaria, pueda reconocer lo que por eso, más allá del derecho a la educación, sin educación superior, sin educación no hay proyecto de país, pero sin educación superior no hay proyecto de país soberano. Gente, no hay médico. El médico quiere decir que vas a una sala y no hay alguien que te cure. No hay abogado, el problema no tenés quien te defienda. No hay ingeniero. Si tenés un río y ahí no sabés quién hace el puente o un edificio. Hay que poder detallar cuál es la importancia de la universidad. A veces es tedioso, pero hay que hacerlo. Mirá, el perro que querés no se va a curar solo, se cura porque tenemos un veterinario. El campo que sembramos se siembra porque tenemos agrónomos.
te podés hacer un análisis de RH positivo, negativo, si sos cero, ¿sí? Porque tenemos bioquímica, todo eso se formula. Tenemos la educación de los niños, no de profesionales, porque tenemos profesorado de educación inicial, o lo que fuera. Hay una complejidad en el hecho universitario que es necesario puntualizar y poder compartir. Y insisto yo con esta, y nos debemos seguir discutiendo entre nosotros. ¿Qué cosas han hecho que tenemos pendientes, que tenemos que mejorar, que sea posible que hoy se nos esté atacando desde la propia sin razón? No hay posibilidad de contestar con razones el discurso de la sin razón. Entonces vamos a estar dando vueltas sobre esto, y por eso mientras tanto yo creo que hay que ir puntualizando. Como decía Roberto, poner en común, compartir, rechazar discursos, voy a politizar, pero acá han dicho, ¿qué hacen los camioneros en la marcha universitaria? Hombre, nosotros hacemos junto con el resto de los trabajadores esto. ¿Cómo desvirtúan la marcha? No, trabajadores y estudiantes, esa es una de las reuniones posibles para que se entienda cuál es el sentido de la universidad. Eso con respecto a lo que decía de la cuestión de la importancia de los sindicatos. Para aportar a esa conclusión de consenso, de debatir en sociedad, de concientizar, por ahí cuando estábamos organizando lo que era la marcha del 23 de abril, con diferentes centros estudiantes, agrupaciones, de todas las facultades, de todos los colores políticos, todos los gremios, afiliados, no afiliados, independientes, todos los que estuvimos ahí invitamos a la sociedad a también discutir, porque es un derecho no solamente de quienes estamos en la universidad, sino de la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? El hijo de ese trabajador taxista, camionero, cuando fue el 23 de abril la marcha, que se hizo muy famosa la imagen, toda la comunidad marchando en los dos carriles de la avenida 9 de Julio, acá en Chaco, arriba estaban 10 trabajadores en una obra de construcción, aplaudiendo y apoyando la lucha porque estaban trabajando, y capaz que algunos de ellos no tuvieron la oportunidad de ingresar a la universidad, igual así apoyaban esta lucha porque entendían que es una conquista de toda la sociedad argentina, y no solamente de un sector que está en la universidad. Eso también hay que entenderlo, y le debemos mucho a la sociedad, que a través de sus impuestos hacen que se sostenga medianamente las condiciones básicas para venir a cursar. También en esas organizaciones, en esa marcha, recuerdo una compañera que decía, yo no tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, a mí me gustaría que ustedes se puedan recibir, y me acuerdo que le alentamos a esa compañera, una señora ya, decir, mira, no hay edad para que ingreses a la universidad, ni para que estudien y cumplan tu sueño de recibirte y ser una brillante abogada, ¿por qué no? Hacelo. Acá las puertas están abiertas para todos y todas quienes deseen formarse, ingresar y egresar de la universidad pública. Eso tiene que quedar muy en claro en la sociedad. No se trata de un sector solamente, que eso es lo que nosotros queremos salir a defender, digamos, también. Que la educación y el superior sobre todo, y la educación en general en todos sus niveles, sea libre al acceso de quienes deseen formarse en el nivel superior, medio, primario, inicial. Como decíamos, tenemos la oportunidad como argentinos de que tenemos una educación pública. Hay que defenderlo, hay que llenar las aulas de gente que pueda formarse y capacitar para poder tener un doctor, un médico, un profesor. Entonces, en ese sentido, por eso siempre está tan en disputa hoy lo que es la educación pública. No se trata de un sector solamente. Eso es lo que nos quieren hacer creer, lo que los medios nos quieren hacer creer, muchas veces buscando títulos amarillistas, que lo han hecho durante el gobierno, durante la campaña del gobierno de Milei, más que nada, desinformando a la gente, y también que la gente sepa que las universidades sí se auditan y prestan, de alguna manera, controles periódicos de lo que se hace y en qué se invierte esa plata en la universidad, los concursos docentes,
todo lo que necesitamos una universidad para que funcione: luz, agua, personal. En ese sentido, siempre tenemos un control periódico. La UNE creo que tiene tres controles periódicos. Tenemos un interno, después el de la SUGEN y después el de la AGN. O sea, periódicamente se controla a través de 3 organismos. Y el 90% del presupuesto para las universidades son salarios. El resto es para funcionamiento. Es imposible que haya curro. Claro. Por eso es que cada facultad también saca concursos arancelados y demás para poder generar de alguna manera ingresos a las facultades. Entonces, en ese sentido, hay muchos cursos gratuitos también que mucha gente viene. O sea, nosotros desde el centro veníamos invitando a lo que era un curso de lengua de señas, por ejemplo, gratuito, que es uno de los pocos que hay en el Nordeste, y que es gratuito y que cualquier persona puede venir a inscribirse y hacerlo y formarse en ese sentido. O sea, todas las cosas valiosas que tiene nuestra universidad, hay que aprovecharlas, hay que venir a informarse. Estamos nosotros todos los días. Y que también contamos con extensiones, por ejemplo, la UNE tiene la extensión de idiomas. Y tenemos extensiones no solamente en las capitales de Resistencia y de Corrientes, sino que también en el interior de las 2 provincias. O sea, se busca llegar también a otros lados donde quizás no siempre los estudiantes pueden venir del interior o de otras provincias. Se busca llegar a su mejor alcance. Para poner en valor eso, más que nada, y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que de eso se trata, de consensos, y de lo que no estemos de acuerdo también hay que hablarlo y debatirlo acá, desde las diferentes posturas, desde todos los claustros invitar, desde las aulas también a los profesores a concientizar, a los alumnos a participar, a los docentes a participar, a los no docentes a participar también, porque está en juego el lugar de trabajo de ustedes, el lugar de estudio de nosotros, nuestros proyectos, nuestro futuro, el futuro de un país. Eso hay que tenerlo en claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aldo, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto compartir este momento. Cerramos agradeciéndoles a los estudiantes que han estado presentes y también a los que nos han estado acompañando desde sus respectivos aparatos conectados con esta clase, que ha tenido características diferentes en el sentido de un intercambio de distintos actores. No por eso no ha tenido rigor académico, por el contrario, hubo un alto nivel de análisis, y la conclusión final es que ninguna lucha por causas justas tiene fecha de logro absoluto, ni tiene fecha de vencimiento. Lo que se necesita es construir las buenas razones en el día a día, sumar voluntades y evitar en este tiempo uno de los efectos que procura este modelo que hemos analizado y criticado durante la clase, es el desánimo de nuestro pueblo. Y para evitar el desánimo, creo que lo colectivo siempre es superior a lo individual, y lo colectivo también necesita de interacciones con distintos sectores que vayan confluyendo con objetivos comunes. Y creo que la jornada de hoy puso en evidencia esa necesidad y también el camino recorrido. La figura que se puso recién en evidencia, la marcha con 10 trabajadores de la construcción aplaudiendo arriba de un edificio, no es una foto para olvidar, es una foto para tenerla muy presente. Así que a todos, muchísimas gracias.
y concluimos acá la clase de hoy. Gracias.